Buenas amigos y amigas de la historia, bienvenidos a Mini Biografías Históricas. En este video les voy a hablar de un personaje muy poco o para nada querido de la serie o novela Dirilis o Resurrección Ertugrul. Me refiero al malvado emir Sadeddin Köpek. Este video es a pedido de María Antonieta Casariego Madorell. Antes de comenzar la biografía, quiero contarles que el nombre Köpek en turco significa perro, pero que es normal ese nombre y que no significa un insulto. No se sabe cuándo ni dónde nació, aunque se cree que fue en Konya y a finales del siglo XII, porque sus padres pertenecían a una de las familias de la clase alta de esa ciudad. Su nombre completo era Sadeddin Köpek bin Mohammed en árabe y en turco simplemente Sadeddin Köpek. Su madre se llamaba Segnaz Hatun. Aunque no hay datos específicos, se supone que por su nivel social tuvo una muy buena educación y por lo que vamos a ver en el futuro, se iba a convertir en una persona con muchas ansias de poder. Los primeros datos sobre su existencia es en el 1226, durante el reinado del sultán Seljúcida de Rum, Al-Adin Kaykubat I, cuando Köpek participó en una batalla contra la decadente dinastía Ayubí. Al poco tiempo, fue escalando puestos hasta el más importante de visir de obras y casa, aunque también el sultán le pidió que fuera arquitecto construyendo el palacio de Kubadabad al suroeste de Turquía y también un lugar para que los viajeros pudieran comer y reposar, conocido como Sasadin Han, esto cerca de Konya. De repente, en 1237 muere el sultán Al-Adin. Hay historiadores que concuerdan que Köpek tuvo que ver con la muerte de este sultán, porque Al-Adin quería que su sucesor fuera su hijo preferido del medio, Inzad-Din, pero Köpek quería que fuera el hijo mayor, llamado Kaikosru. Ni bien falleció Al-Adin, Köpek logró poner en el trono a Kaikosru como Kaikosru II. Aquellos visires o estadistas que se habían opuesto, Köpek simplemente los mandaba a asesinar, como así también a aquellos que consideraba que podían ser un peligro para él. Así infundó el miedo y muchos visires se quedaron sin hacer nada por miedo. Durante estos asesinatos, Köpek convenció al joven sultán de mandar a encerrar a sus dos medios hermanos y a la madre de estos. Poco tiempo después serían asesinados. El sultán dejó a manos de Köpek la administración del imperio, pero sus ansias de poder y el sacarse del medio a cualquiera que le estorbara haría que comenzara la decadencia del imperio selyúcida. Köpek dudaba de la lealtad de los sobrevivientes de la dinastía Khwarezmian, que el sultán Al-Adin les había entregado tierras en la frontera este del imperio para cuidarlas de los mongoles. El problema fue que Köpek arrestó al líder y que luego enfermó y murió. Las personas que seguían a este líder decidieron abandonar los fuertes, dejando libre la entrada a los mongoles. En esta decisión queda a la vista que el puesto de emir le quedaba muy grande, ya que el imperio perdió a soldados experimentados y dejó las fronteras abiertas a cualquier amenaza externa, aparte de asesinar visires y personas muy importantes para el imperio. Es cierto que capturó algunos castillos que pertenecían a la dinastía Ayubí y que incluso el pueblo selyúcida lo quería, porque donaba bastante a la caridad e impartía justicia, por lo menos a la clase baja, evitando que recibieran impuestos excesivos. Por esto, se le vino a la cabeza ser el próximo sultán. Su intención era hacerle creer a todo el mundo que él tenía sangre azul, y para esto se tenía que revelar al sultán. Hizo correr el rumor de que su madre tuvo un pequeño romance con el sultán Kaikus I, padre del sultán Al-Adin, y que luego de 2 meses de embarazo se casó y que tuvo a Köpek a los 7 meses de matrimonio. Además, Köpek culpó al sultán de los problemas del estado selyúcida. El sultán, enojado por todo esto y que se iba dando cuenta de las malas decisiones de Köpek, los asesinatos y sobre todo el dejar prácticamente libres las fronteras, y a eso sumarle, como vio que Köpek iba ganando más poder y como lo quería el pueblo, le hizo darse cuenta que ahora Köpek era una amenaza para él. En 1239, el sultán ordena al líder del ejército selyúcida, Umasetin Karaka, matar a Köpek. Al encontrarlo, le hace una herida grave que no lo mata al momento, sino que Köpek se estuvo arrastrando hasta que los soldados lo mataron.
Luego, el sultán ordena cortarle la cabeza, ponerla en una jaula de hierro y colgarlo en el palacio para que el pueblo la vea. Bueno, como verán, no menciona a Ertugrul ni a la tribu Kashi, y además por las fechas no coincide, al menos que lo hubiera conocido cuando era joven, cosa que no pasa. Köpek, como lo muestra en la serie, fue un hombre con una gran astucia, pero por sus ganas de obtener más poder, se sacaría a quien fuera encima, inclusive al propio sultán Aladín, y aunque no pudo, al hijo de este. También, esas ganas de poder lo llevarían a la muerte. Aunque no se aclara qué se hizo con el cuerpo, como fue considerado un traidor, seguramente fue enterrado sin ninguna lápida o simplemente desechado como alimento para animales. Bueno amigos y amigas, espero les haya gustado y si es así, no se olviden su like, pero lo que más me ayudaría sería si lo pudieran compartir. Y ya saben que si desean alguna biografía, solo me escriben. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. Besos.